El sol de la tarde se desplomaba sobre la carretera 40, extendiendo sombras larguísimas sobre el asfalto cuarteado, cual dedos huesudos aferrándose al horizonte. El aire, denso y cálido, olía a brea recalentada, a la fragancia áspera de la gobernadora, y un ligero dejo a aceite quemado que se impregnaba en cada rincón de esa Arizona polvorienta. Un viento seco y taimado se colaba entre los mezquites, levantando remolinos de tierra rojiza que cubrían todo con un manto fino, como de canela molida. La gasolinera en el kilómetro 76 permanecía silenciosa. Su letrero descolorido, rojo y blanco, crujía con cada ráfaga de viento. Adentro, las lámparas fluorescentes zumbaban y parpadeaban, su luz mortecina mezclándose con los rayos dorados del sol, filtrándose a través de los vidrios empolvados. La cafetera borboteaba en un rincón, inundando la pequeña tienda de conveniencia con el aroma amargo y rancio de un brebaje añejo. Era uno de esos lugares donde el tiempo se arrastraba, donde nada pasaba, hasta que, de pronto, sucedía. Don Roberto "El Trueno" Torres estaba parado junto al surtidor número 3. Sus manos curtidas agarraban la boquilla de la gasolina con la paciencia de un hombre que había visto pasar 68 inviernos. Su cabellera plateada estaba atada en una coleta y profundas arrugas grababan historias en su rostro bronceado por el sol. Llevaba su viejo chaleco de cuero como una segunda piel, el parche de los ángeles del infierno, descolorido pero aún visible en la espalda. Don Roberto se movía más lento estos días. Sus rodillas le dolían por décadas cabalgando su máquina, y su espalda cargaba el peso de años vividos sobre dos ruedas. Pero sus ojos, color acero y afilados como vidrios rotos, aún conservaban el mismo fuego que tenían cuando ayudó a fundar este capítulo. Hace 42 años. Estaba llenando el tanque de su fiel Harley Davidson Lowrider del 78, una reliquia que había estado con él más tiempo que la mayoría de las personas en su vida. Antes de que avancemos, si crees en el respeto, la dignidad y en alzar la voz contra la injusticia, asegúrate de darle like, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque historias como esta nos recuerdan que las apariencias engañan y que el karma siempre encuentra su camino. La patrulla entró a la gasolinera con las luces destellando, aunque no había ninguna emergencia. El oficial Javier "El Halcón" Sánchez se bajó, ajustándose el cinturón y las gafas de sol con la arrogancia de un hombre que creía que su placa lo hacía intocable. Tenía 26 años, recién salido de la academia, y ansioso por probarse a sí mismo, en formas que nada tenían que ver con proteger y servir. El Halcón se acercó a don Roberto con la mano sobre la funda de su pistola. Su labio se curvó en un gesto de desprecio mientras observaba el chaleco del anciano, la motocicleta, los tatuajes descoloridos por el tiempo. Preguntó en voz alta qué teníamos aquí, llamándolo otro viejo motociclista jugando a ser rebelde, exigiendo ver su licencia y registro, mientras se dirigía a él como abuelito, para que todos en el estacionamiento lo oyeran. Don Roberto buscó lentamente su billetera. Sus movimientos cuidadosos y deliberados. Entregó sus documentos sin decir una palabra. El Halcón los arrebató, apenas echando un vistazo a los papeles. Declaró que la clase de don Roberto le daba asco, andando por ahí como si fueran dueños de la carretera, asustando a la gente decente.
Luego tiró la licencia al suelo polvoriento y le ordenó a don Roberto que la recogiera. Los otros clientes observaban en silencio. Una madre jaló a sus hijos hacia ella. Una pareja de ancianos miró hacia otro lado, incómodos, pero reacios a intervenir. Don Roberto se agachó lentamente, sus rodillas protestando, y recogió su licencia del polvo. Miró al joven oficial con esos ojos grises, y algo en su mirada hizo que el halcón vacilara por un instante. Pero solo por un instante. El halcón le dijo que se largara de su vista y que le dijera a su pandillita de motociclistas que se mantuvieran fuera de su jurisdicción. Don Roberto se alejó sin decir una palabra. El rugido de su Harley desvaneciéndose en el calor del desierto. Pero lo que el oficial, el halcón Sánchez, no sabía era que entre los testigos en esa gasolinera estaba un detective retirado llamado Horacio Miranda, un hombre que había servido 30 años en la fuerza y sabía exactamente quién era don Roberto el Trueno Torres. Miranda hizo una llamada telefónica, luego otra, en una hora. La historia había viajado a través de canales que el joven oficial, el halcón Sánchez, ni siquiera podía imaginar. Don Roberto Torres no era solo un viejo motociclista, era un miembro fundador del capítulo de Arizona. Un veterano de Vietnam que había ganado 2 corazones púrpura y un hombre que había donado silenciosamente más de $3 millones a organizaciones benéficas locales en las últimas 2 décadas. Había financiado la Liga Deportiva Policial durante 15 años. Había pagado la cirugía de la hija del propio jefe cuando el seguro se negó a cubrirla. Todo el departamento conocía a don Roberto. Lo respetaban. Algunos de ellos le debían deudas que nunca podrían pagar. Cuando el jefe de la policía, el comandante Ricardo Aguilar, recibió la llamada, su rostro se puso pálido. Le pidió a su secretaria que despejara su agenda. Se subió a su vehículo personal y condujo hacia la gasolinera donde había ocurrido el incidente. Mientras tanto, la noticia se había extendido a través de una red diferente también. 112 motocicletas ya se estaban reuniendo en la casa club del capítulo, sus jinetes furiosos pero disciplinados, esperando la palabra de don Roberto sobre cómo responder. Pero don Roberto, siempre el hombre paciente, simplemente se sentó en su porche y esperó lo que sabía que iba a venir. 2 horas después del incidente, un sedán negro se detuvo frente a la modesta casa de campo de don Roberto. El comandante Aguilar salió, su uniforme impecable, pero su expresión cargada de vergüenza. Caminó solo por el sendero de grava, con el sombrero en la mano. Don Roberto estaba sentado en su mecedora en el porche delantero, un vaso de té helado sudando en el calor de Arizona junto a él. Observó al jefe acercarse con la misma calma que había mostrado en la gasolinera. El comandante Aguilar comenzó dirigiéndose a él formalmente, su voz cargada de emoción. Explicó que había venido personalmente porque lo que sucedió ese día era inaceptable e inexcusable. Que ese oficial no representaba lo que el departamento defendía. Don Roberto no dijo nada. Solo escuchó. El jefe continuó, reconociendo que don Roberto había hecho más por la comunidad de lo que la mayoría de la gente jamás sabría. Había pagado la cirugía del corazón de la pequeña hija del jefe cuando no tenían a dónde más acudir. Había apoyado a las familias de los oficiales caídos. Había brindado oportunidades a los niños que no tenían ninguna. La voz de Aguilar se quebró al expresar su profundo y personal dolor, porque uno de sus oficiales había tratado a don Roberto como un criminal frente a todo el pueblo. Don Roberto finalmente habló, su voz baja y constante como un trueno distante.
Dijo que ese joven necesitaba aprender que una placa no hace a alguien un hombre. El respeto. Sí. El jefe asintió y prometió que el oficial sería suspendido en espera de una revisión completa, y que se le exigiría que completara una amplia capacitación sobre relaciones comunitarias y conducta profesional. Dio su palabra. Don Roberto miró hacia el horizonte del desierto. Luego, de vuelta al jefe, explicó que había cabalgado por estas carreteras durante 42 años y había visto policías que eran héroes y policías que eran cobardes, con la mayoría cayendo en algún punto intermedio. Hizo una pausa. Luego agregó que el joven aún tenía tiempo para ser mejor, si así lo elegía. El jefe Aguilar metió la mano en su chamarra y sacó un sobre. Dentro había una carta formal de disculpa del departamento, junto con su información de contacto personal. Le dijo a don Roberto que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, que lo llamara directamente. Mientras el jefe se alejaba, el rugido distante de las motocicletas se hizo más fuerte. 112 motociclistas aparecieron sobre la loma, su cromo brillando bajo el sol poniente. Habían venido a apoyar a su hermano, pero lo encontraron sentado pacíficamente, con una ligera sonrisa cruzando su rostro curtido. El anciano levantó su vaso de té en un brindis silencioso. La justicia, parecía, había llegado sin que un solo motor necesitara rugir con ira. Nada de eso, y antes de que terminemos, tenemos una petición especial para ti. Comenta abajo con las palabras: el respeto no tiene edad, para demostrar que apoyas a don Roberto y a todos los que alguna vez han sido juzgados por su apariencia, en lugar de su carácter. Ándale, ¿qué habrías hecho tú en la posición de don Roberto? ¿Te habrías mantenido en calma? ¿O habrías exigido respuestas ahí mismo? Dinos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Cada clic nos ayuda a traer más historias de dignidad, respeto y karma inesperado a la gente de todo el mundo. Suscríbete, no seas gacho, porque a veces las personas más poderosas no son las que gritan más fuerte, son las que se han ganado su respeto a través de toda una vida de acciones silenciosas, esperando pacientemente a que la verdad hable por sí misma. Así es la vida.